este tip os voy a hablar de cómo monto el foil. Vamos a empezar con la tabla. Lo primero que hago, bueno, sacarla de la funda, montar los straps. Si hubiéramos venido a un viaje, es la primera vez que montamos la tabla, no voy a pasar por eso porque es bastante fácil. Simplemente necesitas un destornillador de estrella y configurarlos a tu gusto, ya sea con dos alante en V, uno solo que puedes hacer cruzado, como tengo aquí, la nueva opción que tiene la Skywing de central y luego el trasero. Sobre dónde posicionar los straps depende un poco de dónde lleves el foil, tu peso, tu manera de navegar. Entonces ahí os recomiendo que vayáis probando, ¿no? Qué stance os resulta más cómodo, y una vez que tenéis ese stance, pues mover el foil, y de eso hablaremos un poco más adelante, para navegar bastante compensado. Entonces, destornillador de estrella. Lo siguiente sería el leash. Como sabéis, hay varios tipos. Puede ser, como en el caso que tengo ahora el de Ion, con el leash enrollado, y esto que es para el tobillo. También hay otro un poquito más ancho que lo podéis llevar en la rodilla, y esto en vez de enrollado recto, como sería más parecido a uno de surf, y eso ya va un poco para gustos. Mi sensación es que el recto es un poco menos molesto. Yo compré este porque vengo del stand-up paddle y me resultaba muy cómodo que no estuviera el leash, digamos, por ahí arrastrando en el agua. Pero lo que me he encontrado es que constantemente se me mete el pie digamos, en toda esta rosca, o que siempre lo tengo mucho más cerca de la zona del pie de atrás y acaba esto molestándome constantemente. El montaje de uno a otro sería seguramente el mismo, que es meter la cuerdecita en el hueco. Aquí os podéis apoyar de una llave para sacarlo por el otro lado. Cuanto más estrecha, pues mejor. Vale. Y luego tendríamos que meter la cuerdecita dentro de lo que es el velcro, quedando de esta manera, y ya cerrar. Y el leash ya lo tendríamos listo. Lo que hago yo para que esto no me moleste a la hora de transportarlo es meterlo aquí dentro, o lo podéis enganchar aquí o aquí, y así no va arrastrando y llenándose de arena. Vale, teniendo esto listo, vamos a ver la parte del foil. Vamos a pensar que acabamos de llegar de un viaje y está totalmente desmontado. Y ahora os voy a contar un poco cómo lo llevo montado en mi día a día, para no tardar tanto. Vale, bueno, ya tengo apretados los tornillos. Primero atornillaría verticalmente, y una vez que ya lo tienes como al máximo, pues le damos el apriete final con la llave en horizontal. Tampoco sin pasarse, que esto luego se va como con la sal y todo eso, se va apretando y luego podemos encontrarnos con un problema. Vamos a montar el ala trasera. En mi caso llevo la que lleva el Setwing de 1250, que es la de 250. Creo que en los modelos más grandes, el 1750 y en el 2000, llevan un poquito más grande, de 300 si no me equivoco. En este caso, la llave trasera es un poquito más pequeña porque la métrica es, si no me equivoco, métrica 6. Entonces tenemos dos llaves, una torch para la delantera un poquito más grande, y esta torch más pequeña para la parte trasera. Han cambiado, si recordáis el año pasado o en el modelo anterior la llave era Allen, parece que han pasado a la torch porque es un poco más segura, ¿no? Puedes apretar más sin el miedo ese que tienes de pasarlo. Ya tenemos montado esto. Yo lo que hago normalmente es tener las alas montadas en el fuselaje. Así no pierdo tanto tiempo en montarlas cada vez que voy al agua, dado que esto lo podéis llevar sin problemas en el almacén. Está pasando un avión. Puedes llevarlo montado sin problemas en el maletero del coche, o si lo tienes en un local cerca de la playa. Lo que sí que hago es ponerle las fundas que trae el kit, para que cuando te desplaces y demás, pues no tengas que estar preocupándote tanto por no darles golpes. Vale, teniendo esto listo, vamos a pasar al fuselaje. Esto lo dejo para que lo un poquito. Lo que hago es, una vez tenemos la tabla, le damos la vuelta, y si os fijáis aquí los tornillos yo ya los tengo puestos. Podríamos tenerlos sueltos o puestos en el fuselaje, pero yo lo que hago es llevármelos normalmente a la hora de desmontar la tabla hasta los extremos y apretarlos para que, como veis, no se mueven, ¿no? Y no tengo que estar acordándome de los tornillos que están en una bolsa y demás.
Así que este es mi punto de partida normalmente cuando voy a montar. Traigo el fuselaje, que estaría también en su funda. Abro ese velcro que tiene para que no se salga. Y lo que haría es ir soltando los tornillos aquí del cajetín. Lo suficiente simplemente para que pasen. No hace falta soltarlos del todo, que luego es bastante peñazo de meter. Intento apretar al máximo con la llave vertical, así luego voy a tener que hacer menos giros del otro. Y lo que hago es atornillar en diagonal, es decir, empiezo por, imagínate este, y luego paso al tornillo diagonal, que sería este de aquí. Es una manera de ir compensando ambos lados. Y ahora os explicaré por qué. Lo mismo, aquí apretamos y se va sentando ya la base. Vamos con el tercero. Y el último. Sobre la posición del foil, veis aquí que tenemos estas marcas. Os decía antes que todo es probar, ¿no? Porque es relativo a nuestro peso, nuestra manera de navegar, el stance que llevamos entre los straps. Entonces, lo suyo es ir probando. La regla es, cuanto más atrás esté el mástil, menos lift va a tener. Cuanto más adelante, más lift. Es decir, si os encontráis con que navegando vais todo el rato con mucha presión en el pie de adelante, eso quiere decir que tenéis que mover el mástil un poquito para detrás. Si al contrario os notáis con el pie trasero con mucha presión, entonces es que tenéis que mover el mástil un poquito para adelante. Todo es probar hasta que encontréis vuestra posición y en ese caso ya sabéis en qué marca, ¿no? Tenéis que dejar el foil. Vale, hemos apretado los tornillos con la llave vertical y ahora pasaríamos a la segunda fase, que es la de apretarlos ya del todo. Y seguíamos el mismo orden, es decir, apretamos el primero que apretamos, luego pasaríamos al segundo y os vais a sorprender que antes parecía que estaban duros ya del todo, pero que resulta que ahora podemos apretar muchísimo más. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que podemos llegar a pensar que si hubiéramos apretado a tope el primero, luego el segundo, el tercero y el cuarto, posiblemente cuando fuéramos al agua, al asentarse la base este primero y el segundo, estarían sueltos. Y hablo desde la propia experiencia porque me ha pasado de salirme del agua y ver que uno de los tornillos estaba bailando. Por suerte, los otros tres estaban bien apretados y no perdí el foil. Vale, una vez listo esto, ya podemos quitar la funda y vamos a pasar a montar el ala en el fuselaje. Como veis, aquí también lo que hago para ahorrar tiempo es tener los tornillos puestos, entonces no tienen que estar en una bolsita que a veces se nos llenan de arena y demás. Quitamos los tornillos del mástil y ponemos el mástil, o sea, el ala en el conjunto en el fuselaje. Bueno, como veis aquí, tanto en la base como en el mástil estoy utilizando la Allen. Y esto es porque a mí me llegó de los primeros kits 3.0 y en aquel entonces tenía esa mezclilla de Torch para las alas y Allen para la base. Entonces, de esta manera, pues al menos tengo una sola llave para montar en mi día a día, ¿no? Que al final lo que necesitas es montar simplemente el mástil en la tabla y el fuselaje al mástil. Primero aquí apretamos vertical, que tardamos muchísimo menos. Y el apriete final se lo damos ya con la llave horizontal. Con esto ya tendríamos la tabla montada y lista para el agua. Habrá un tip sobre cómo llevar esta tabla hasta el agua, que la verdad que no es fácil al principio. Sobre mantenimiento, es importante intentar aclarar el foil cuando salimos del agua. Sé que muchas veces es muy complicado, ¿no? Tener una ducha o una manguera donde poder aclararlo. En ese caso, lo que sí o sí hay que hacer es engrasar de vez en cuando. Si veis en la funda, os viene un tubito blanco. Lo que hay que hacer es periódicamente, no lo sé, cada 20 baños, algo así, desmontamos el foil del todo y echamos esa grasilla en los tornillos. Y ya los tornillos se encargan de engrasar, digamos, la rosca en la que van enroscados. Y lo hacemos tanto para el ala frontal, la trasera, la unión esta del fuselaje con el mástil, y también se lo damos a los tornillos que van en el cajetín del foil. Pues este ha sido mi tip sobre cómo montar el foil y espero que os ayude.